Noticias de última hora, preste mucha atención. Ministerio de Defensa tendrá a su cargo ejecutar los 2 acuerdos en cooperación militar con los Estados Unidos. La canciller Gabriela Sommerfeld aclaró que será Defensa la que coordine las operaciones de seguridad e incluso la llegada a Ecuador de personal norteamericano. El Ministerio de Defensa será la institución que coordine con sus pares de Estados Unidos las operaciones combinadas en contra del crimen organizado, luego que la Corte Constitucional emitió dictámenes favorables a 2 tratados internacionales en materia de seguridad y defensa. El 11 de enero de 2024, por votación de 6 de 9 jueces de la Corte Constitucional, se resolvió que no se requerirá de un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para que la Presidencia de la República pueda ratificar el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, suscritos en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza. El organismo concluyó que no requieren del trámite legislativo porque no incurren en ninguna de las causales del artículo 149 de la Constitución y ordenó que se devuelva a la función ejecutiva para que continúe el trámite. Con ello, el jefe del gobierno, Daniel Noboa, podrá suscribir el decreto ejecutivo en el que ratifique la vigencia de estos instrumentos, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, que determina que un tratado solo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, 10 días después de que la Asamblea Nacional haya sido notificada sobre el mismo. La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, confirmó que de los términos de la cooperación bilateral entre los cuerpos de seguridad de Ecuador y Estados Unidos se encargará el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas permitirá que autoridades, funcionarios, militares de los Estados Unidos puedan estar temporalmente en el territorio ecuatoriano por visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre. Sommerfeld, en un diálogo con representantes de medios de comunicación este miércoles, afirmó que al ser un tema relacionado a la seguridad, no podía aclarar en qué lugar o recinto se ubicará el personal norteamericano para las operaciones combinadas. Incluso por razones de seguridad, enfatizó que dicha información no sería pública para evitar posibles actuaciones de los grupos de delincuencia organizada. El vicecanciller de Relaciones Exteriores, Carlos Larrea, precisó que tanto Ecuador como Estados Unidos procesarán los instrumentos de acuerdo con sus leyes internas para ponerlos en ejecución. Y, una vez que la Corte Constitucional ha dictaminado que no se requiere de aprobación del Parlamento, al Gobierno Nacional le corresponde notificar con la ratificación de los tratados para que Estados Unidos también haga lo propio. La crítica situación de violencia que enfrenta el Ecuador obligó al presidente Noboa a declarar estado de excepción y conflicto armado interno, que activó el apoyo de la comunidad internacional, entre ellos, de los Estados Unidos. Su presidente, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel, que se encuentra en Quito, para coordinar acciones de combate al crimen organizado y está encabezada por Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas, Laura Richardson, comandante del Comando Sur, y Christopher Lambert, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Justamente, este 24 de enero los funcionarios mantuvieron un encuentro en el Ministerio de Defensa, con el alto mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el ministro, Giancarlo Lofredo. En la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se informó que la comandante general del Comando Sur, Laura Richardson, se reunió con Lofredo para dialogar sobre los esfuerzos para fortalecer la cooperación en defensa. Los Estados Unidos está comprometido a apoyar la seguridad del pueblo ecuatoriano. En más noticias. Richardson, Estados Unidos tiene un plan de seguridad de 5 años para Ecuador. La jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, habló con primicia sobre la hoja de ruta de asistencia de seguridad para Ecuador y la cartera de inversiones de $93.4 millones que Estados Unidos tiene para el país en la materia. En su segunda visita a Ecuador, la general Laura Richardson se reunió con el presidente Daniel Noboa, la fiscal Diana Salazar, los ministros de Defensa e Interior, el alto mando de las Fuerzas Armadas y la policía, para tratar la crisis de seguridad que enfrenta el país. La general Richardson es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos y llegó a Ecuador el 22 de enero, a la par que un avión ucraniano con una donación de equipos críticos de seguridad y respuesta de emergencias.
En conversación con Primicias, la comandante habló sobre la hoja de ruta de asistencia de seguridad para Ecuador y la cartera de inversiones de $93.4 millones en la materia, que Estados Unidos tiene para el país. Y también dio detalles de algunos acuerdos de cooperación militar que permiten intercambio de información de inteligencia entre ambos países y operaciones conjuntas contra las amenazas del crimen organizado. ¿Cuáles son las primeras conclusiones después de sus reuniones con el presidente Daniel Noboa y la fiscal general Diana Salazar? El propósito de las reuniones era escuchar. Nos reunimos con el presidente y el gabinete ayer, 22 de enero. Estuve acompañada del senador Christopher Dodd, que es el asesor del presidente Joe Biden para el hemisferio occidental. La cita se centró en la seguridad y la situación actual en Ecuador, los tremendos esfuerzos para contrarrestar la actividad criminal, la decisión del presidente Noboa de declarar a esas 22 pandillas como organizaciones terroristas y autorizar a los militares y los policías que trabajen juntos, lo cual es muy importante y les ha ido muy bien en esas misiones. El día 23 de enero, tuvimos un día completo de reuniones. Fue realmente bueno reunirnos con la fiscal general para escuchar su perspectiva. También visitamos al comandante de la Policía Nacional y a la ministra de Gobierno y del Interior. Mis próximos 2 días estarán llenos de visitas militares, reuniones y compromisos con el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Luego iremos a Guayaquil y nos reuniremos con la 19ª Brigada de Selva, haremos una ceremonia de donación. Y también con los marinos, con la Autoridad de Riesgos, que es el equivalente de nuestra Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Así donaremos casi $1 millón en equipos muy necesarios. En la práctica, ¿cuál será el impacto de esta cooperación? Ya tenemos una cartera de inversión muy sólida con Ecuador. Obviamente, es a lo largo del tiempo. Y se trata de cooperación entre fuerzas militares, entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ejército Ecuatoriano. En más noticias. Caso Villavicencio, ECU 911 confirma el mal uso de la plataforma de rastreo de celulares. La Fiscalía investiga a 9 usuarios que presuntamente participaron en rastreos de números telefónicos en 2 procesos puntuales, el crimen de Fernando Villavicencio y el caso Metástasis. Sin dar mayores detalles, el director del ECU 911, Bolívar Tello, confirmó que al menos 9 usuarios habrían reportado ingresos irregulares en la plataforma móvil Locator, utilizada por el sistema de emergencia. El anuncio de Tello ocurrió este 24 de enero, durante una sesión de la Comisión Ocasional de la Asamblea, que investiga el crimen del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Según Tello, se detectó que estos usuarios accedieron a la plataforma y habrían rastreado varios celulares, haciendo mal uso del sistema. El titular del ECU 911 agregó que no tiene el detalles de los números que fueron ubicados, pero que estaba seguro que uno de ellos sería el de Villavicencio y, muy probablemente, de otras personas vinculadas al caso Metástasis. Precisamente, sobre el caso Villavicencio, la fiscal general Diana Salazar expresó a la cadena CNN que las indagaciones del crimen no han parado y que se espera llegar a los autores intelectuales, quienes dieron las órdenes. ¿Quién usa el sistema del ECU 911? En total, más de 520 usuarios tienen acceso a esta plataforma del ECU 911, lo cual escandalizó al legislador Adrián Castro, quien criticó el poco control sobre el sistema. Tello justificó este número indicando que son los operadores que trabajan en el sistema de vigilancia, a nivel nacional. Defendió el procedimiento y dijo que actúan cuando se trata de temas de emergencia o cuando existe un pedido de la justicia. Aunque, Tello sí reconoció que tuvo que denunciar a 2 funcionarios de la entidad que dirige, porque aparentemente también realizaron seguimientos sin autorización. Por si fuera poco, el director del ECU 911 afirmó que ha recibido amenazas en su contra desde que asumió el cargo hace un año. Esto último provocó la reacción del asambleísta Castro, quien informó que la sesión sería reservada. En más noticias. El presidente Daniel Noboa tiene vía libre para ratificar 2 tratados internacionales en materia de defensa con Estados Unidos. La Corte Constitucional dictaminó que estos acuerdos no requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. En medio del conflicto armado interno, la Corte Constitucional dio un espaldarazo al presidente Daniel Noboa, pues emitió dictamen favorable para 2 tratados internacionales que firmó el expresidente Guillermo Lasso con Estados Unidos en materia de defensa, y determinó que estos no requieren de aprobación de la Asamblea Nacional. 6 de los 9 jueces constitucionales votaron a favor. ¿Cuál es el razonamiento que hacen los jueces de mayoría? Que no se trata de una alianza militar para enfrentar un conflicto armado,
que en este caso simplemente se trata de una cooperación internacional que no supone afectación al régimen de derechos y garantías, tampoco cesión de soberanía. Mientras que los jueces Joel Escudero, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz salvaron su voto. Han dicho ellos en su voto salvado que se necesita un debate robusto en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no se ha caracterizado precisamente por tener debates robustos en su quehacer legislativo. El acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas busca realizar operaciones conjuntas en el mar territorial por donde sale al menos el 70% de la droga. Lo que se permite con este convenio es que miembros de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Naval, especialmente el Ecuador, puedan embarcarse en los guardacostas de los Estados Unidos y también cierto personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puedan contactar y intercambiar inteligencia con el personal ecuatoriano. Es decir, nos va a permitir hacer un mejor control del mar territorial. En cuanto al otro acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, Bravo explica que se trata de la reciprocidad entre naciones. El apoyo internacional determina de que en el caso de los Estados Unidos vaya a venir personal militar de los Estados Unidos a entrenar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, o sea, a intercambiar información, y para eso se necesita que ellos tengan unas ciertas condiciones. Eso es lo que está haciendo este segundo convenio del Estado. El presidente Noboa había señalado días atrás la necesidad de contar con tropas, armamento e inteligencia proveniente del país norteamericano. Ahora solo resta su ratificación para que las operaciones se pongan en marcha. La Cancillería envió la solicitud para que se aplique el estatus de protección temporal para los ecuatorianos irregulares en los Estados Unidos. Así lo dio a conocer la canciller Gabriela Sommerfeld hace unos minutos, quien también explica los pasos a seguir luego del dictamen de la Corte Constitucional sobre los acuerdos con ese país, con Estados Unidos. Entonces, en medio de un conversatorio con medios de comunicación, la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, reaccionó a esta decisión de la Corte Constitucional de dar paso a esta cooperación militar de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Ella explicó que ahora este proceso está en manos del presidente de la República, Daniel Noboa, que él deberá emitir un decreto ejecutivo y así también pedirle a la Cancillería que emita una nota diplomática informándole a los Estados Unidos que ya terminó este trámite interno. Escuchemos lo que dijo la ministra. Esto es una muy buena noticia, porque lo contrario, luego de la Corte tenía que pasar para una aprobación de la Asamblea y ya no hay esa necesidad, por lo cual nos reduce tiempos para poder implementar los 4 acuerdos, en este caso 3 acuerdos. El uno es de cooperación en aire, el otro es de cooperación en mar. Justamente son acuerdos de interdicción para hechos blancos delictivos en aire y en mar. Y bien, además durante este evento se anunció que el día de hoy se envió una solicitud a los Estados Unidos para aplicar el estatus de protección temporal para los residentes ilegales. Un estatus que solo se puede aplicar en 4 países en la región: Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Esto no se puede aplicar en cualquier momento, solo cuando existe un conflicto armado interno. Esto ahora está en manos de los Estados Unidos. De ser aprobado, según la canciller, podrían aplicar a él los cerca de 1.100.000 ecuatorianos que están en estas condiciones. Escuchemos. Es temporal y no es para todo el mundo, es para aquellos que tienen que demostrar que son ecuatorianos, que están viviendo en Estados Unidos y que no tienen regularizado su estatus. También respecto a la solicitud de asilo político que presentó el ex vicepresidente Jorge Glass y que actualmente está como huésped en la Embajada de México aquí en la capital, la canciller aseguró que mantienen conversaciones frecuentes con sus homólogos en México, que la próxima semana vendrá una delegación para hablar no solo de este tema, sino también de un posible acuerdo comercial. Lo que sí dijo es que hasta el momento México no ha tomado ninguna decisión al respecto. Primero en comparecer aquí en la Asamblea Nacional este día miércoles en la Comisión de Régimen Económico fue el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Dio detalles importantes alrededor del tratamiento de la cuarta ley económica urgente enviada por el presidente que busca la extinción de dominio. Por ejemplo, explicó que hay al menos 110 millones de dólares en la cuenta única del Estado que se derivan de delitos que tienen que ver con las mafias y con la delincuencia organizada, las cuales no puede todavía disponer el Estado porque están bloqueados al encontrarse dentro de un proceso judicial. Otros montos importantes que el Estado podría recuperar, además con la venta de bienes, también de inmuebles y todo lo que tiene que ver con lo que se ha incautado en procesos judiciales. En el siguiente reportaje les voy a contar cuáles son los aportes que han hecho los diferentes ministros que acudieron. Veamos. El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en la Comisión de Régimen Económico este miércoles. Hay al menos 110 millones de dólares que se han incautado durante las investigaciones por narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, pero no pueden pasar a manos del Estado porque aún están en procesos. Desbloquear esos recursos es lo que busca el gobierno con el cuarto proyecto de ley económica urgente que ya se tramita. Es una estimación solamente preliminar. Creo que la parte más importante de esto es quitarle recursos al crimen organizado. Todavía están en procesos legales que no han llegado a su última instancia y han permitido y ese es uno de los temas que se buscan corregir y darle agilidad en esta ley. La presidenta de esa comisión, Natalie Farinango, explicó que los cambios
cambios de esta ley acortan los tiempos para recuperar esos recursos que ahora servirán para financiar el conflicto armado interno. La ley reduce los plazos de 2 años de toda una investigación patrimonial a menos de 1 año. Hay bienes inmediatos, como estos 110.6 millones que van a ser inmediatos la aprobación de la ley, que van a pasar a beneficio del Estado. Pero también hay otros bienes que se van a reducir el plazo, que es aproximadamente el tiempo. En esta mesa legislativa también compareció el coordinador de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, la que con esta ley tendrá nuevas atribuciones. Y por el otro lado, la obligación que se crea para el CERCOP es que nos remitan mensualmente toda la información relacionada con los proveedores y adjudicaciones que se hayan llevado a cabo. En las comparecencias se dijo además que hay alrededor de $1.000 millones en activos e inmuebles que están subutilizados, invadidos o abandonados y que están en manos de Inmobiliar, cuyos procesos para monetizarlos se deben acelerar.